Bienvenidos al segmento Tus Derechos y esta mañana, como les compartíamos al inicio de la revista, nos acompaña el licenciado Berto Álvarez, abogado, y hoy vamos a estar hablando sobre los derechos de las personas con discapacidad a propósito del día 3 de diciembre que se conmemora desde 1992, y es un gusto para mí recibirle, licenciado, poder abordar este tema de al menos los puntos más importantes para que las personas conozcamos cuáles son los derechos de este grupo de personas que también son parte de la sociedad y debemos tratarlos como tal. Bienvenido, licenciado, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, siempre un placer estar acá. ¿Bien? Así es. Me gustaría que iniciáramos sobre todo a poder identificar cuando hablamos de personas con discapacidad, para que las personas primeramente quedemos claro a qué se le llama ese grupo de gente, de personas con discapacidad, y luego podamos conocer meramente cuáles son esos derechos. Muy bien, en referencia desde las Naciones Unidas, así como las normas que regulan en Nicaragua este aspecto, pues se dice que las personas con discapacidad son aquellas que tienen algún tipo de limitación física o intelectual, que no les permite desenvolverse en el entorno social, cultural, político, económico, con las mismas facultades que tienen la caracterización de una persona pues normal. Y lo importante también es el hecho de que podamos reconocer que son parte también de la sociedad, incluirlos como tal y también en diferentes aspectos de la sociedad. Ahora, cuando hablamos de los diferentes derechos que ellos poseen, nos ponemos a pensar, hay una ley, ¿verdad? Creo que la 763. Sí. Así es, la 763 es una ley que se tipifica, que son la ley de derechos para las personas con discapacidad, y cuando nos ponemos a pensar en esto decimos, es que hay diferentes derechos para este tipo de personas, y no, es una forma de resaltar que ellos también gozan de los mismos derechos que nosotros para ser incluidos en la sociedad y en todos los ámbitos. Y me gustaría que comencemos por esa parte, cuáles son esos derechos que ellos tienen como tal. Muy bien. Partimos de una premisa que es muy importante. Nuestra Constitución política, que es la máxima norma de jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico, establece en el artículo 27 de que todas las personas somos iguales. Así. Muy bien vos lo expresabas al decir de que no es que tienen otros derechos, sino que es una forma de enfatizar y reconocer y reafirmar, promover esos derechos que tienen las personas con discapacidad, que son los mismos que tienen las demás personas. Así es. Esos derechos pues están consagrados desde un punto de vista en la Constitución, pero también hay una ley, la 763, que es la que consagra en principio pues la celebración del Día de las Personas con Discapacidad, que quizás valga la aclaración, a nivel internacional es el día, los 3 de diciembre de cada año. Sí. Sin embargo, la ley 763 en el artículo 90 estableció el Día Nacional de las Personas con Discapacidad el 25 de agosto de cada año. Así es. Es importante también tomar en cuenta toda esta información. ¿Por qué se conmemora este día? ¿Por qué se ha establecido la Asamblea General de las Naciones Unidas? ¿Por qué estableció este día? Y es sobre todas las cosas para promover precisamente los derechos de las personas con discapacidad y el bienestar también de cada una de ellas. Ahora, uno de los artículos yo estuve más o menos viendo la ley, y uno de los artículos que me llamaba la atención era la no discriminación. Exacto. Y el otro era la inclusión, de que ellos pueden estar en los diferentes ámbitos sociales, incluso el laboral. Que este es un tema bastante complejo porque a veces, digamos, tenemos ciertos prejuicios a nivel de sociedad porque pensamos de que ellos no pueden ejercer el mismo trabajo que nosotros por las diferentes discapacidades que ellos presentan, pero al final lo importante es saber incluirlos en aquellos que ellos pueden ser buenos. Exactamente. En la ley 763 específicamente pues lo que hace es, así como te decía, reafirmar los derechos que tienen las personas con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, hablaste del derecho al transporte, estabas al momento inicial, y efectivamente la ley consagra que las personas que sufren algún tipo de discapacidad, por ejemplo en el transporte urbano colectivo, tienen el derecho, pueden gozar de un 50% de descuento en el pago del transporte urbano colectivo, y en el transporte interurbano tienen derecho a un 30%, y en el caso que sea empresa privada, pues la empresa privada, como parte de su responsabilidad social empresarial, asume esa responsabilidad para otorgarle el derecho a las personas con discapacidad. En el ámbito laboral, las empresas, el Ministerio del Trabajo, la ley enfatiza que debe garantizar que en aquellas empresas donde se tenga una nómina superior a 50 personas, es el 2% que debe de figurar con personas que tengan algún tipo de discapacidad, y aquellas empresas que tengan nómina entre 10 y menor a 50 personas, pues es una persona, al menos una persona con discapacidad debe tener un puesto laboral en esa entidad.
Y lo importante es saber de que realmente se está cumpliendo con esta ley a cabalidad en los diferentes tipos de ámbitos laborales, porque realmente vemos y es bastante raro, digamos, o escaso poder presenciar el trabajo de una persona con discapacidad diferente, y en realidad vemos que tal vez las empresas no están cumpliendo a cabalidad con este derecho que ellos tienen de ser incluidos en el ámbito laboral. Y ojo, también hay que saber de que ellos gozan en el momento que están en el ámbito laboral de los mismos derechos que cualquiera, es decir, el trato debe ser igual, el salario debe ser igual y todos los diferentes tipos de prestaciones, ¿no? Claro, exactamente. Lo que enfatiza también el principio de igualdad es exactamente eso: promueve el principio de la dignidad humana, promueve el principio de inclusión social, cultural, económica, política de las personas que adolecen de algún tipo de discapacidad, y en cada ámbito, en cada esfera de nuestro entorno, pues somos cada uno responsables de promover, de proteger y garantizar el respeto a esos derechos de las personas con discapacidad. Así, hemos hablado en la parte de la vida adulta, pero también me gustaría abordar el tema sobre los niños que nacen con discapacidad. Claro. Y es que si ellos durante el momento de su desarrollo personal y en todos los ámbitos pues de su vida pueden matricularse en cualquier colegio, o debe específicamente buscar un colegio que sea especial para ellos, porque esto es importante. En el momento que tal vez vas a inscribir a tu hijo en algún tipo de colegio y hay colegios que te dicen no, es que debe ser un colegio especial, aquí no puede matricularse, me gustaría que abordemos este tema para que los padres de familia que tal vez tienen un hijo con discapacidad puedan saber cómo poder actuar ante esta situación. Muy bien, desde 1998 existe una disposición, una norma legal, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que garantiza y tutela los derechos específicamente de la niñez y los adolescentes. Muy importante es el tema en cuanto a la educación de aquellos niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad. La Ley 763, sin distinción alguna por el tipo de discapacidad que pueda tener, resguarda y tutela el derecho a la educación, sí. Y tanto el Ministerio de Educación como cualquier centro de educación privada no tiene ninguna excusa para poder prohibir el ingreso de un niño o niña o adolescente con discapacidad. Y eso es importante que lo sepamos, porque hay momentos en los que tal vez un padre de familia acuda a algún tipo de colegio, le niegan la matrícula y piensan que a lo mejor sí, el niño debería estar en otro tipo de escuela especial para ellos, pero al final son como nosotros. Y es que también el artículo tipifica que debemos ver también las personas con discapacidad como parte de la condición humana, como algo que debemos tomar en cuenta, y que simple y sencillamente fue una condición diferente, pero no quiere decir que ellos no puedan desenvolverse en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y también la parte de la no discriminación. Y es que no solamente va desde el ámbito laboral, el ámbito social, sino en cualquier ámbito, por ejemplo, en compartir en eventos sociales, compartir en diferentes actividades. El hecho de la no discriminación es poder incluir también a ellos como iguales a nosotros, es decir, incluirlos en la sociedad y no excluirlos solamente por el hecho que tengan alguna discapacidad. Exactamente, es la inclusión en todos los ámbitos, en cada una de las esferas, los entornos sociales en los cuales nos encontramos. Tenemos la responsabilidad de darle la oportunidad a las personas que sufren algún tipo de discapacidad, de incluirla, igual que lo haríamos con cualquier otra persona que no adolezca de un tipo de incapacidad. Ok, muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado. Importante que sepamos de la ley 763, que es importante para que veamos sobre los derechos que ellos también poseen. Recuerden, no es que tengan derechos diferentes a nosotros, sino que se hace un hincapié en que ellos los gozan al igual que cada uno de nosotros. Es importante hacer la inclusión y la no discriminación a las personas con discapacidad. Pasamos al otro lado del estudio con los muchachos, que estamos a punto de despedirnos.